Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio directo a Reds. Hoy estamos con Julián Sastoque, concejal bogotano y uno de los concejales pues, más jóvenes en la historia del consejo en Colombia y en Bogotá. Y vamos a hablar un poquito de la pandemia, de qué está pasando en la política. Hoy recibimos una noticia que cambia la agenda política del país, que es también, la, la llamada de la Corte Suprema de Justicia al senador Álvaro Uribe Vélez. Entonces, un poco hablar también de la juventud en la política, de cómo ha sido este proceso en el Consejo de Bogotá. Y bueno, le quiero dar la bienvenida a Julián. Espero que podamos hablar chévere. Muchísimas gracias, Diego. Pues para mí es un placer poder compartir con ustedes en este espacio y sin duda alguna mostrar que, así como tú y como otros jóvenes, pues este país tiene una generación muy talentosa y con criterio que sin duda alguna puede liderar desde el ejercicio periodístico hasta en lo público, lo académico, y que hoy tiene mucho por demostrar, una democracia que además necesita pues refrescarse y necesita una profunda renovación política en todas las orillas ideológicas. Julián, hablemos un poco de Claudia y hablemos de esta pandemia, porque como lo hablábamos hace un segundo antes de la entrevista, ha sido muy difícil para todas, para todos, ha sido muy complejo llegar a hacer política, llegar a hacer gobierno con lo que está sucediendo. Y de ese control político, ¿cómo ha sido desde el Consejo? ¿Qué ha venido usted haciendo? ¿Qué has venido trabajando? Un poco de esa gestión, un poco de qué se están quejando los ciudadanos, cuáles son los problemas de Bogotá, cómo esta pandemia ha afectado a Bogotá y cómo está la agenda de Julián frente a la pandemia. Bueno, sin duda alguna, yo creo que tanto para Claudia, que en su momento fue mi fórmula, yo era candidata al Consejo por el Verde, ella a la alcaldía, pues ha sido muy retador arrancar este camino político con una ciudadanía, un país y una ciudad, una Bogotá distinta a la que nos eligió. Fue una Bogotá la que nos eligió el 27 de octubre, luego tuvimos toda esa explosión social el 21 de noviembre con marchas, movilizaciones, pliegos de demandas muy legítimas de la ciudadanía a nivel nacional, cacerolazos, y ahí como que vivimos otra Bogotá que empezamos a gobernar a partir del 1 de enero, ella desde la alcaldía, nosotros desde el ejercicio de control político, iniciativa normativa en el Consejo, pero 3 meses después, pues nos llega esta pandemia en la ciudad y lo que sin duda alguna nos hace es cambiarnos un poco de pronto los planes a corto plazo, de cómo hay que gobernar la ciudad, para quiénes, cuáles son las prioridades, como en nuestro caso, por ejemplo, ejercer el control político, ya no tal vez sobre algunos proyectos estratégicos arrancando este nuevo gobierno de Claudia López, sino también sobre el manejo a la emergencia sanitaria derivada de la ciudad y en nuestro país. Digamos que ha sido sumamente retador. Yo creo que ninguna ciudad, ningún país del mundo pues estaba preparado para una situación como estas, nosotros tampoco. Por supuesto que las limitaciones institucionales se pueden evidenciar con mucha más claridad en una crisis como la que estamos viviendo y también las disputas políticas que sin duda alguna no dejan de verse de alguna forma visibles en medio de una situación tan compleja. Entonces, creo que Bogotá ha tenido muchas prioridades, especialmente en materia de fortalecer la capacidad hospitalaria y la prestación de servicios de salud en Bogotá, por supuesto, pero también lo que tiene que ver con la política social y la reactivación económica. Arrancamos con un falso dilema de si la salud o la economía, pero resulta que en una crisis de esta magnitud ambas cosas necesitamos solucionar, no podemos dejar que se nos crezcan las dos curvas, ni la del el contagio y la muerte por el COVID, ni tampoco la del decrecimiento económico y la quiebra del tejido productivo de nuestra ciudad, del desempleo, la pobreza, que sin duda alguna se profundizan con esta situación y en 5 meses que llevamos ya, pues hoy los indicadores son dramáticos. Lo cierto es que en Bogotá, desde el Consejo, nosotros desde el día 1 hemos hecho unas peticiones y hemos logrado algunas cosas, principalmente en materia de empleo, en materia de profundizar la política social y en materia de atención a los jóvenes vulnerables, especialmente a los estudiantes. En el caso de empleo, podemos decir que aprobamos el plan de desarrollo en medio de una pandemia y yo encontré además ahí una herramienta para poder bajar los números del desempleo juvenil en Bogotá, Diego. En Bogotá tenemos un desempleo de los jóvenes sin pandemia de 1 de cada 5, es decir, el 20%, casi el doble de la tasa de desempleo general.
pero resulta que ahora, 5 meses después, esta tasa se salió de control y ya casi es 1 de cada 3, vamos en 31, 30% de desempleo juvenil en Bogotá. Por eso en el plan logramos aprobar 50.000 empleos para jóvenes que ni estudian ni trabajan, 32.000 jóvenes microempresarios, empresarios, dueños de pequeños negocios van a recibir financiación, desarrollo de habilidades, potenciar su comercio, porque yo reconozco y le pedí a la administración soluciones puntuales para los jóvenes que son víctimas del desempleo, pero además pues tienen unas brechas enormes para acceder al mercado laboral, sus emprendimientos no gozan con la suficiente estabilidad financiera y requieren de muchas más oportunidades, pero también logramos el tema de la matrícula cero en la universidad distrital hace unos días, también se incorporó el tema de un ingreso mínimo para las familias más vulnerables de la ciudad y las que se encuentran en situación de pobreza, así que el control ha sido más un poco en revisar cómo esa política social que es complementaria a la atención en salud pues está funcionando y cómo realmente hay garantías para que los ciudadanos que lo necesiten pues puedan acceder a ella. Hablemos un poco de Claudia, porque pues usted ha sido un apólogo y un defensor también del Consejo de Claudia, pero ver un poquito como, yo quiero ver como qué tan autocrítico se puede ser también en un partido plural como el Verde, como si tuviéramos que señalar algo de Claudia, ¿qué señalaría usted, Julián? Bueno, yo lo he manifestado y también se lo dije a ella en alguna reunión que sostuvimos y es, creo que uno de los desaciertos en el manejo de la emergencia sanitaria, por ejemplo, fue básicamente la situación en Altos de la Estancia o en estos predios que de manera ilegal ocupan algunas familias que son estafadas por tierreros y por grupos delincuenciales que, pues, aprovechándose de su vulnerabilidad, instrumentalizando su pobreza, pues terminan robándoles y vendiéndoles predios en donde no pueden ellos vivir, no solamente porque son condiciones indignas, sino también por el riesgo de remoción en masa que tienen. Yo en su momento lo critiqué, lo sigo cuestionando, creo que no se manejó bien, creo que no hubo un manejo asertivo de la situación, porque si tú vas a sacar a una familia en medio de una pandemia que está en una situación de vulnerabilidad y de riesgo por el terreno en donde está sentada, también tienes que brindar una solución óptima paralela al tiempo, es decir, el tema de los arriendos, que ya mejoró y eso hay que aceptarlo, por supuesto, el tema de oportunidades de vivienda digna, avanzar mucho con el tema, por ejemplo, de oferta de vivienda de interés social en la ciudad, pero tener la solución ahí, digamos. Aquí no hubo un control sobre el abuso de la fuerza por parte del SMAT, que en muchos casos llegó a sacar a las familias y no hubo un pronunciamiento, digamos, asertivo en su momento. Creo que se dejó avanzar, luego se intentó corregir el mensaje, en este momento la situación se ha manejado muchísimo mejor, por ejemplo, con el caso del Parque Entre Nubes, se está fortaleciendo todo el tema de arriendos y eso me parece muy acertado, pero el mensaje siempre tiene que ser, si tú vas a garantizar un derecho para evitar riesgo, pues tienes que tener la solución en la mano y no simplemente mandar un mensaje de que en medio de una situación tan difícil hay que sacarlos porque hay que sacarlos. Creo que ahí fue bastante desacertado el manejo de la administración en eso, pero reconozco que han sabido enmendar el camino frente a este tema en los últimos 2 meses más o menos. O sea, ¿cuál es el cambio en esa política? Digamos que digamos, como ese remiendo en esa política, ¿puede contarnos un poco más de ese remiendo? ¿Cómo ha sido en detalle quizás? O sea, hoy una comunidad que esté viendo esta entrevista puede decir, el concejal Sastoque me está diciendo que ha mejorado, quiere decir que ya no me van a venir a sacar. O sea, un poco más para la gente, ¿qué significa Yo creo que esa mejora, Julián? ha sido la respuesta integral, que no puede ser solamente desde lo jurídico, desde lo legal, desde recuperar el espacio. Yo tuve la oportunidad, de hecho, en su momento fui presencialmente a Altos de la Instancia en un día que tuvimos de descanso en medio de la discusión del plan de desarrollo. Tuvimos un solo día de descanso y fui. Y la comunidad me dijo que fui el único concejal que había hecho presencia física. Algunos mandaban a sus asesores a tomar fotos para subir en redes sociales y demás. Yo fui, hablé con ellos, con muchísimas familias, y escuché de primera mano sus preocupaciones. Por supuesto, también hay unos abogados que se están aprovechando de su situación, pero el cambio que pude notar son dos básicamente. El primero es el diagnóstico, la caracterización de las familias. Tú no puedes ir a sacar las familias sin saber primero en qué condiciones están, cuáles son sus antecedentes en términos de vulneración de derechos, algunos desplazados por el conflicto armado, otros seguramente en condiciones, por ejemplo, familias con niños en condición de discapacidad, abuelos de la tercera edad, pueblos afro, por ejemplo. Esa caracterización hay que hacerla primero para uno poder brindar una solución y además entender que hay soluciones diferenciales
para todas estas familias. Las familias mismas me contaron que el proceso cambió en tanto había acompañamiento de gestores sociales, trabajadores sociales, que de alguna manera reconocían esas otras particularidades que la fuerza y que el ejercicio de la autoridad no estaban teniendo en cuenta para poder brindar unas soluciones óptimas que van desde entregar unos bonos de arrendamiento solidario que en este momento aumentaron muy asertivamente y se están pagando por al menos 3 meses a las familias, hasta por supuesto, también la asistencia alimentaria y la afiliación, por ejemplo, al CISBEN o a los demás programas de transferencias sociales del Estado o del distrito. Eso mejoró, digamos, eso sí, hay que decirlo. También me lo han contado algunas familias de este tipo de barrios como Altos de la Estancia, pero también hay que decir que algunas se resisten a recibir ayuda porque, pues, digamos, confiaron en su momento en esta gente que los estafó y quieren un espacio propio para vivir. Y esto, por supuesto, hay que trabajarlo a través de la Secretaría de Hábitat, que incorporó en el plan de desarrollo precisamente, reconociendo esa debilidad, pues una oferta sólida y podría decirse, un acelerador en términos de la construcción de proyectos de vivienda de interés social y prioritaria en la ciudad, específicamente los que ya se encontraban en una fase de ejecución o de diseños o de construcción. Hagamos un poco un análisis político de este momento que le toca vivir a Claudia frente a Duque, ¿no? Frente a una presidencia del uribismo, en donde vemos muchos conflictos, muchos complejos problemas para ser escuchada a veces, para poder dialogar también. Sectores, por supuesto, de derecha en Bogotá, hay un gran sector de derecha también, o sea, es válido, es una democracia. También se quejan de que Claudia no escucha al presidente y uno quisiera como analizar, Julián, qué está pasando, cuál es la relación de Claudia con Duque, cuál es la relación de la alcaldesa de Bogotá con la presidencia y qué problemas puede traer para Bogotá esa relación, porque al fin y al cabo Claudia va a estar 2 años con Duque, si no pasa algo muy grave, si no pasa algo muy grave, Claudia seguramente estará 2 años con Duque como presidente y quizás viene otra presidencia al uribismo. Entonces, es también preocupante como qué sucede con la alcaldesa y su relación, por supuesto, con el presidente. ¿Cómo ve usted esa relación? ¿Cómo funciona? ¿O cómo no funciona? Bueno, es una relación que en términos generales debería funcionar bien, porque si queremos que al país le vaya bien en medio de esta crisis que vivimos a nivel global, pues tiene que irle bien al presidente, tiene que irle bien a la alcaldesa y tiene que irle bien a todos los alcaldes de los 1.142 municipios de Colombia. Pero sin duda alguna hay unas decisiones que en materia de solución de la emergencia pues tienen un tinte y una connotación política y hay muchos intereses también detrás de esas decisiones. Y la alcaldesa ha sido muy clara en que pues, puede contar con el respaldo de Bogotá, de los bogotanos, de ella como alcaldesa mayor de la ciudad, pero no con su hipocresía, y es básicamente el no dejar de decir las cosas cuando hay que decirlas, cuando hay que mejorar seguramente y tomar decisiones, además en el ejercicio de la autonomía territorial. Hoy podemos decir que estamos en una cuarentena también gracias a la celeridad de la alcaldesa Claudia López, que en su momento se decidió a hacer un simulacro cuando el gobierno nacional ni se le pasaba por la cabeza. Y luego tuvo que entrar a hacer cuarentena nacional por esa iniciativa que tuvo Bogotá. La tildaron de todo, de loca, de exagerada, cuando habló de que mínimo eran 3 meses para llegar a una cuarentena hasta junio y poder, digamos, adecuar de alguna manera la capacidad hospitalaria y la reacción económica del país a la crisis. Y lo cierto es que luego el tiempo le dio la razón. Pero también, por supuesto, lo que tiene que ver con la reapertura gradual de algunos sectores, ahí encontramos algunas disputas, porque finalmente, pues hay una decisión y es cuidar la vida sin destruir, por supuesto, el tejido productivo, pero si se hacen las cosas de manera acelerada, por responder a unos gremios económicos, a unos intereses que finalmente ayudaron al presidente Duque a llegar al gobierno nacional, pues la alcaldesa también tendrá que tomar partido como lo hizo en su momento y decir, no estoy de acuerdo, yo lo hago de una manera un poco más gradual, distinta, tengo que cuidar a los bogotanos y digamos que esas disputas son válidas y son legítimas en el ejercicio del poder en tanto sean en favor de la ciudadanía. Claro, digamos, uno no quisiera ver la confrontación, en algunos casos han sembrado mucha más cizaña de la que parece, pero la presión en otros funciona. Y es que en esta pandemia los alcaldes, los gobernadores, las autoridades locales, pues tomaron el protagonismo también ante la incompetencia en muchos casos del gobierno nacional. Hoy se visibiliza el poder local y sobre todo
lo más particular es que el presidente arrancó con una figura de yo controlo el poder, sin mi autorización no se hace nada, pero luego, más adelante, se lavó las manos y empezó a delegar la responsabilidad excesivamente en las autoridades locales, incluso quitando recursos a través del FOME, por ejemplo, que son de las entidades territoriales, para ejecutarlos a través del gobierno nacional. Por eso en su momento la alcaldesa también fue muy exigente con la entrega de los ventiladores, porque hay un cronograma, unas fechas, no se cumple y padecemos aquí pues los dolores de esos incumplimientos. Entonces yo creo que esas disputas son válidas en democracia, son válidas en la separación de poderes, en la descentralización del Estado colombiano, que sigue siendo unitario, pero tiene autonomía territorial, sus diferentes territorios. Entonces yo creo que si es por el bien de la ciudadanía, pues seguramente van a seguir ocurriendo, y además el camino pues no es fácil, ¿no? Y hay ideologías políticas que finalmente terminan también teniendo algún protagonismo en medio de todo esto. Y hay modelos políticos distintos, Julián, pero por supuesto hay una pregunta acá, ¿no? Y es, Claudia llega de la mano de las minorías. Este programa en que lo invito, aunque invitamos, por supuesto, políticos de la misma Claudia estuvo acá, eh, pues expresidentes, el mismo expresidente Álvaro Uribe estuvo en este programa. Realmente el enfoque de este programa es más para las minorías, o sea, es más para las mujeres, para también, por supuesto, los desplazados, para los indígenas. Hemos tratado de tener los líderes sociales conectados con este periodismo. Y la pregunta que todos hacen es, bueno, Claudia llegó de la mano de todas estas minorías a la alcaldía de Bogotá, pero ellas mismas, y le estoy diciendo a usted una transferencia de pregunta que no es mía, es de esas minorías. Dicen, pero la vemos allá arriba gobernando con otras lógicas. ¿Qué le respondemos a esas minorías, Julián? Bueno, pues yo creo que hay que tal vez un poco ser más sensatos en cómo percibimos la administración pública. Yo creo que hay desaciertos, por supuesto, como en todo, ninguna administración es perfecta, pero yo puedo decir que el programa de gobierno con el cual se eligió Claudia López hoy está materializado en un plan de desarrollo que cumple y supera esas expectativas, pero que además la forma en cómo arrancó administrando esta emergencia pues es un ejemplo de que está priorizando la atención a los más vulnerables, a los grupos históricamente segregados. Claro que ha habido desaciertos. Voy a poner otro ejemplo, por ejemplo, el cómo se manejó la situación con la comunidad trans. Yo creo que la alcaldesa siempre fue firme en decir que ella iba a asumir su rol como jefe de policía y creo que a veces ha faltado un poco. Creo que la policía necesita entender que pues ellos usualmente viven en un dogma de que no tienen ni Dios ni ley y se mandan solos y actúan con sevicia en muchos casos en el ejercicio excesivo de su fuerza, y que a veces ha faltado un poquito más de mano dura con la institución para que se sancione, para que no cada vez que ocurra un uso desproporcionado de la fuerza contra una minoría, los trans, la población en Vera o algún otro grupo vulnerable, por ejemplo, pues no salgan solamente con un comunicado y un video a decir que van a adelantar los procedimientos disciplinarios, porque eso finalmente es lo que siempre hemos visto y es una sistematicidad en la ocurrencia de este tipo pues de situaciones que son absolutamente reprochables. Y sí quisiera a veces ver un poco más de ese carácter sobre la policía, porque finalmente pues, lo tiene para, por ejemplo, combatir la delincuencia, pero para este tipo de acciones que sin duda alguna le quitan más legitimidad de la que hoy carece mucho la institucionalidad de la fuerza pública, pues es muy contraproducente. Entonces yo creo que la política social que ha profundizado esta administración en los últimos meses es un ejemplo de que sí hay una atención diferencial a las comunidades más vulnerables de la ciudad, personas en condición de discapacidad, adultos mayores, personas en situación de pobreza extrema, habitabilidad de calle, que ha sido toda una atención integral que digamos hay que disponer y ajustar de la capacidad institucional que tiene la alcaldía para atender la emergencia que profundiza esas brechas y a las cuales tenemos que ponerles un límite, pero por supuesto hay que hacer ese control para que haya una coherencia en términos del discurso con el cual uno se elige y con el cual gobierna. Hay retos. Yo reconozco que la administración pública tiene muchos retos. Yo que soy concejal de un partido de gobierno, reconozco que tenemos retos y que no todo es fácil, que a veces hay que decir no, a veces hay que aprender a tal vez tomar decisiones más concertadas, pero siento yo que la administración ha sabido liderar y que pues este gobierno además ha tenido un respaldo ciudadano interesante
Y por supuesto que el enfoque diferencial está, hay un compromiso de paz, por ejemplo, que quiero rescatar, ya que hablamos de minoría, las víctimas del conflicto armado en la ciudad, los excombatientes, es la primera vez que la administración distrital asume el compromiso de territorializar los acuerdos de paz, sacar adelante dos PDETs, por ejemplo, y pues garantizar además beneficios para la población excombatiente en términos laborales, entre otras cosas. Hablemos de eso, hablemos de eso, hablemos de líderes sociales desplazados, hablemos de que a Bogotá siguen llegando desplazados, incluso en pandemia, hablemos de que Bogotá, al fin y al cabo, Bogotá no puede solucionar los problemas del país, eso también es algo que hay que aceptar, pero sí puede dirigir muchísimo una política pública diferente, especialmente porque creo que para todos los que estamos quizás en este lado, y usted ha sido activista, usted claramente sabe esto, vemos que la presidencia de Iván Duque no ha sido, digamos, no ha tenido como objetivo a las minorías, no ha tenido como objetivo a las mayorías, porque es que realmente las mayorías en este país son pobres y la mayoría son desprotegidas. Entonces, ¿qué tipo de dirección está llevando Claudia? ¿Cómo se lleva esa dirección, pues particularmente con el proceso de paz? ¿A dónde más? Y cuéntenos un poco más en detalle. Bueno, claro que sí. Nosotros en campaña prometimos, y voy a hablar también de título propio, porque alguna gente me tildaba como de arriesgado, de loco, de que yo lo primero que puse en mis volantes, la primera propuesta de la Sura y además era comprometerme con defender la implementación a nivel territorial y microterritorial de los acuerdos de paz en la ciudad, que pues, no es una tarea menor, y es intentar coger de los 6 puntos todo lo que le pueda caber a la ciudad de Bogotá en términos de responsabilidades. Y eso, pues es una decisión política sobre todo, porque estamos hablando de asumir un compromiso institucional con recursos, con capacidad administrativa y de gestión, y por supuesto con un discurso de hacer de Bogotá la capital de la paz y la reconciliación. Y esto, antes incluso del plan de desarrollo, se asumió. Digamos, un hecho muy innovador es la formulación y la implementación de dos programas de desarrollo con enfoque territorial. Uno en Sumapaz, que es una localidad que ocupa mayoritariamente la ciudad y es netamente rural, y una en el borde urbano entre Ciudad Bolívar, Bosa y Soacha, que es el borde urbano de nuestra ciudad. Tiene una dinámica de conflictividad social bastante compleja, de actores armados ilegales, de criminalidad, delincuencia y de pobreza, por supuesto. Entonces, este tipo de PDETs, digamos que es un ejercicio innovador en el país, porque los traemos a Bogotá, que históricamente ha creído vivir en una burbuja alejada del conflicto armado, y lo cual no es cierto, para mostrar que pues, está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. En Sumapaz, que fue en su momento un corredor para algunas incursiones guerrilleras, en el borde oriental de la ciudad, que hasta la fecha de hoy, en todo el corredor oriental montañoso de nuestra ciudad, tenemos presencia de actores armados ilegales, desmovilizados de diferentes grupos armados del país, como los paramilitares o la guerrilla, BACRIM, entre otros, y también, por supuesto, en la ciudad número 1 que recibe víctimas en el país. 354.000 víctimas viven en nuestra ciudad, consumen en nuestra ciudad, se le han vulnerado sus derechos porque se han asentado históricamente en la periferia de la ciudad en condiciones realmente deplorables y que a la fecha, incluso después de 20, 15 años, pues no han tenido soluciones por parte de la administración distrital, que tiene que tener además un grado de corresponsabilidad en la ejecución de este tipo, digamos, de programas y ofertas de inclusión social. Entonces, este plan de desarrollo sí trae digamos, un rubro muy interesante, vía educación, vía generación de empleo, vía oferta de vivienda de interés social y prioritario, atención en salud, programas especiales de inclusión social para las víctimas del conflicto armado, por ejemplo, la protección de los líderes y las lideresas sociales que tiene Bogotá, porque es que no solamente se trata del resto del país, nuestra ciudad también tiene líderes sociales, comunitarios muy, muy maravillosos que lamentablemente en muchos casos, por su dinámica propia, por ejemplo, de la lucha contra el microtráfico o contra la ilegalidad o contra, por ejemplo, o en defensa de la paz o en defensa de procesos sociales que transforman los barrios de nuestra ciudad, las localidades, pues terminan siendo perseguidos y amenazados. Y creo que lo que se propone en estos 4 años de la administración es muy sólido en esa materia.
En el caso de los excombatientes, por ejemplo, toda la inclusión del enfoque de trabajo, obras, actividades con contenido reparador, restaurador, que viene de la Comisión de la Verdad, de la Justicia Transicional, lo trae a Bogotá para poder garantizar esa reincorporación económica y social efectiva de quienes decidieron dejar las armas y hoy quieren activarse social económicamente en la ciudad. Creo que hay una apuesta muy, muy clara, incluso por conectar todas estas apuestas de paz y reconciliación en Bogotá con la región central, por ejemplo, con Cundinamarca en términos de la discusión de Bogotá y del área metropolitana y la región metropolitana. Creo que esto va a ser bastante beneficioso para la ciudad, para las víctimas, los excombatientes, y le estamos cumpliendo la paz, además, que es lo más importante. Dentro de esa lógica, por trabajos periodísticos, por lo menos en San Germán, que es este barrio entre nubes, que conozco muy bien, que he trabajado ahí, digamos, muy cerca de la comunidad, Usme, la zona de Sumapaz, que conecta, por supuesto, con Usme, Suacha. Vemos, hace poco estuvo Luz Marina Bernal acá en el programa, que usted sabrá que es la dirigente de las Madres de Suacha. Y todos estos líderes señalan algo, y es que estos barrios tienen control. Allá no manda Claudia López, allá no manda el Consejo, allá no manda la policía, allá mandan grupos neoparamilitares. Y si tuviera yo que señalar un lugar de problemática para ser líder social, porque claro, Julián, ser líder social en Chapinero o el Parkway es relativamente fácil, pero ser líder social en Soacha o en Usme es difícil, como ser homosexual o tener una condición sexual diferente en las periferias también es más difícil. ¿Qué se les va a hacer en concreto? ¿Cómo se va a ayudar en concreto? ¿Qué planes hay en concreto? Hablar del plan de desarrollo es interesante, pero es muy abstracto y aquí la gente no, usted sabe que tenemos un país donde la gente no lee. Entonces, en concreto, estos barrios, porque esto aquí señala sus puntos sobre el proceso de paz. ¿Cómo se va a legitimar el proceso de paz en estas periferias donde los que mandan y siguen mandando al día de hoy son realmente, pues, sabemos quiénes son, ¿no? Sabemos que son grupos no Okay. paramilitares, sabemos que son grupos de BACRIM, que son grupos de microtráfico, mafia, básicamente. ¿Cómo se va a hacer ahí? Bueno, hay varias cosas. Yo empezaría por una, y es que la política de seguridad para el desmonte de estas estructuras armadas organizadas en la ciudad, que no solamente se dedican al microtráfico, sino también al narcotráfico en general, al narcomenudeo, al tráfico de armas en la ciudad, pues necesitamos combatirlas yendo directamente por sus cabezas, no con incluso los jóvenes que son en muchos casos instrumentalizados, jóvenes vulnerables a los cuales se les han negado sus derechos y oportunidades, que estas estructuras terminan aprovechando. Digamos que el enfoque punitivo erróneo ha sido ir por esos eslabones débiles de la cadena, que son jóvenes de estratos 1, de condiciones muy vulnerables, que viven en los barrios de la periferia de la ciudad, y que termina siendo ese enfoque de metámoslos a la cárcel, más hacinamiento, los números son positivos. No, lo cierto es que el que está a la cabeza de sus organizaciones vive en un apartamento de estrato 6 en Chapinero o de estrato 5, por ejemplo, en el Pargo, y como tú le decías, a esos hay que llegarles y hay que tener una estrategia de inteligencia muchísimo más efectiva en la ciudad, que con un ejercicio de inteligencia, de seguimiento, de rastreo, de identificación, pues permita desmontar las estructuras desde arriba, no solamente desde la base, desde arriba, que es en donde el poder se concentra. Hoy metemos a un joven de 15, de 17, de 22 años de edad a la cárcel por estar microtraficando en la ciudad, pero ese joven puede estar educándose y fácilmente el que manda al otro día lo reemplaza, pone otros dos. Eso es así de sencillo, eso es lo que pasa en la ciudad. Así que yo creo que la Secretaría de Seguridad, en asocio con gobierno, con la policía metropolitana, pues tienen que encontrar una estrategia mucho más sólida. Y a eso, pues yo le metería ese enfoque de inclusión social que es el que están trabajando de la mano con la Secretaría de Integración Social. Y es como, pues todo este enfoque, por ejemplo, de prevención del delito, todo este enfoque de justicia restaurativa juvenil que queda así incorporado en la apuesta de este nuevo gobierno, pues es mucho más sólido y va a buscar prevenir que se nos lleven a los jóvenes a esas actividades, pero al mismo tiempo garantizar que quienes lamentablemente caen pues tengan el acceso a las oportunidades que merecen y que necesitan saldarse. Pongamos otro ejemplo también. Los líderes y lideresas sociales que en este momento ejercen su liderazgo en territorios vulnerables de la ciudad, en donde, como tú lo decías, hoy no gobierna ni el distrito, no gobierna ni la policía, sino gobiernan esos actores criminales, pues
tienen que tener unas medidas de protección, unas acciones de protección y preventivas que les permitan pues el goce efectivo de sus derechos y además del ejercicio de su liderazgo. Y en eso el acompañamiento desde la Secretaría de Gobierno tiene que ser esencial, porque sin duda alguna, pues no solamente la entidad competente, sino tiene que gestionar toda una estrategia de diálogo social en el territorio para que haya un apoyo a estos líderes sociales, pero al mismo tiempo una protección garantizada por parte de la institucionalidad, y eso también tiene que tener un trabajo muy efectivo con el gobierno nacional. Otro tema puntual, por ejemplo, hablamos de los acuerdos de paz y el punto número 1, por ejemplo, busca saldar históricamente las brechas urbano-rurales y cómo fortalecemos, digamos, iniciativas productivas que tengan nuestros ciudadanos a nivel nacional. En el caso de Bogotá no está muy lejano, Bogotá es un 70% territorio rural y tenemos hoy no solamente actividad agrícola en localidades como Sumapaz, Usme, Ciudad Bolívar, Chapinero y Santa Fe en zonas como el Verjón, sino que además tenemos actividades de agricultura urbana y periurbana. Todo este tipo de iniciativas en el marco de una apuesta por la paz, de cerrar brechas rurales, pues tienen que acompañarse y hay recursos para eso. Así se dispusieron y se tendrán que cumplir. Yo, digamos, personalmente estaré muy encima especialmente de toda la ejecución presupuestal para la ruralidad bogotana, que es una zona en donde no solamente hay carencia de derechos, sino que históricamente se han asentado, por ejemplo, víctimas del conflicto armado por su vocación natural productiva que vienen de otras regiones del país. Así que ejemplos como esos yo creo que son muy puntuales de cómo podemos ir saldando un poco esas deudas históricas que tenemos y cómo garantizar, por ejemplo, no solamente gobernanza, sino también legitimidad y presencia del distrito en representación del Estado en estos territorios que hoy son cooptados por estructuras ilegales y que hay que desarticular, por supuesto, cuanto antes. Hablemos un poquito de Julián Sastoque. Cuénteme, hablando un poco de su política, ¿cuál ha sido la propuesta, si tuviera que escoger una, la propuesta más interesante, más sólida y más interesante que usted considere que usted ha propuesto a Bogotá en estos tiempos desde que pues, es concejal? ¿Cuál es esa propuesta que considera usted más valiosa? Ahí me la pones un poquito difícil, Diego, porque, digamos, yo me la juego tremendamente por la paz. Eh, pero si uno se pone a pensar en estrategias tal vez que tengan un impacto más rápido en el corto plazo, que puedan verse materializadas y que tengan un impacto generacional, yo diría que la apuesta por el empleo joven. Esa ha sido mi lucha desde más o menos el 15 de enero que arrancamos unos debates interesantes en el Consejo, y es que yo veía que pasaban los años en esta ciudad y no había un interés muy particular en ofrecer alternativas de empleo dignas, porque es una palabra clave, dignas, para los jóvenes bogotanos y en frenar esa curva que iba en aumento drásticamente en los últimos años. Y nosotros llegamos con un compromiso de una apuesta integral de oportunidades de empleo, pero sobre todo de generación de ingresos para la población joven. Y era un paquete que queríamos presentar a través de varias vías. Entonces, haciendo un resumen, dijimos, esta apuesta por el empleo y la generación de ingresos en los jóvenes y de cerrar brechas en un mercado laboral equitativo, pues tiene que tener varios componentes. Por ejemplo, uno que presentamos en el Consejo a través de un proyecto es la creación de un sistema distrital de prácticas y pasantías, porque pues el distrito no tenía una oferta de prácticas remuneradas que certifiquen experiencia para los jóvenes que quieren por obligación de su carrera, pues tienen que hacer su pasantía para poder graduarse. Así que presentamos un proyecto, ya lo radicamos, no ha sido agendado, pero está radicado para poder generar al menos 1.000 plazas cada semestre con remuneraciones de hasta un salario mínimo incluso para poder reconocer el trabajo que hacen los jóvenes estudiantes en entidades del distrito. Luego dijimos, en el plan de desarrollo, que es donde tenemos literalmente la chequera para poder disponer de los recursos, poner metas, indicadores y cumplir, pues metimos todo lo de los 50.000 empleos para jóvenes NINI, que ni estudian ni trabajan, no porque no quieran, sino porque no hay oportunidades, y ahí metimos un enfoque diferencial y es un 60% para mujeres jóvenes, porque las mujeres lamentablemente son quienes tienen más barreras para participar en el mercado laboral cuando son jóvenes y cuando están ni estudiando ni trabajando. El 92% de las mujeres jóvenes desempleadas están ejerciendo labores de cuidados, labores del hogar, digamos que toda esta carga de la economía de cuidado cae sobre ellas. Y ahí le metimos ese componente, pero también identificamos todo lo de emprendimiento, por eso buscamos
digamos que de toda la oferta que el distrito tenía para temas de emprendimiento, lo que proponía la alcaldesa, pues buscáramos generar al menos ese, básicamente son como unos 78.000 bogotanos que se van a beneficiar en 4 años de financiación, incubación de emprendimientos, comercio electrónico, plata en general. Buscamos garantizar un 20% para los jóvenes con 32.000, digamos, jóvenes beneficiarios. Por ejemplo, también podemos hablar del apoyo a iniciativas productivas de jóvenes en la ciudad, que también quedó incorporado. Digamos que hemos hecho una tarea muy bonita y muy interesante de meter componentes muy diversos de generación de ingresos y de oportunidades de empleo para los jóvenes. Otra cosa, cuando la alcaldesa salió con el tema de talento no palanca y estos 4.000 plazas de generar empleo público desde el distrito, nosotros también le pedimos a ella un porcentaje específico de entre el 10 y el 20% de todas estas plazas de contratación nueva estatal vía talento no palanca para jóvenes menores de 28 años, pero no solo sin experiencia, incluso sin título, porque muchos jóvenes bachilleres o que están en la universidad pues requieren trabajo para también subsistir. Entonces yo creo que sí ha sido una apuesta integral y porque el tema de empleo me parece muy importante porque creo que es beneficiar intergeneracionalmente a la ciudad. Tú le mejoras la calidad de vida vía ingresos a un joven hoy que puede llevar ingresos a su hogar, donde vive con sus padres, que pueden tener una situación particular de vulnerabilidad o no. Mejoras esa calidad de vida en el presente de él y de su familia actual, pero al mismo tiempo garantizas de alguna forma que mejore la familia que él va a tener en unos años. Entonces sí hay un impacto económico y social intergeneracional a través de la, digamos, de la empleabilidad juvenil y además yo creo profundamente en el talento de los jóvenes en muchos campos y creo que lo que necesitamos son oportunidades. Entonces para mí esa ha sido quizás la mayor victoria en estos 6 meses en el Consejo. Bueno, muchísimas gracias por seguir esta entrevista, Julián Sastoque, concejal de Bogotá. Estamos hablando de política, de lo que sucede en esta pandemia, de sus apuestas por la paz, por los derechos humanos, por la política de juventud. De verdad que yo personalmente considero muy valioso que hayan jóvenes en la política. Estoy mamado de los viejos de siempre, estoy mamado en los viejos, y digo los viejos porque casi todos son hombres y casi todos son de las castas de los ricos y casi todos son de las castas privilegiadas del país. Entonces yo sí, Julián, a título personal, viendo tanto matoneo también que te han hecho, debo felicitarte y felicitarte porque creo que me siento representado también con que haya alguien joven en la política y en el consejo. Y vamos a hablar un poco del matoneo y hablando de matoneo, hablemos de Gustavo Petro, por ejemplo. Hablemos un poquito de estas peleas porque usted al principio de esta entrevista fue muy cauto y muy digamos, locuaz en tratar el tema de Claudia Duque, pero el tema de Claudia Petro es otro tema y es un tema de política también que ya es de gente que piensa más parecido, pero no igual. Y que han sido aliados, ambos se han echado flores en distintos lugares, pero también hay conflictos, hay peleas, no se logran poner de acuerdo en avances colectivos y enredan muchos acuerdos grandes del centro izquierda y la izquierda. ¿Cómo ve usted eso? ¿Cómo ve esa demanda, por ejemplo, hace un mes que le estaba poniendo Petro a Claudia por el tema de Metro? ¿Cómo es esta relación de Petro y cómo identifica usted a Gustavo Petro? Bueno, Diego, pues yo voy a partir un poco, voy a iniciar con algo un poco muy subjetivo a propósito de la pregunta del matoneo y demás. Y es que yo creo que en efecto los jóvenes que hacemos política sin un apellido, sin maquinaria, sin gastarse 1.000 millones de pesos en una campaña, pues tenemos como mandato acabar con esta adultocracia de los mismos de siempre que nos tiene en las situaciones en las que estamos viviendo y que es responsable de las, digamos, condiciones de inequidad estructural que tiene este país y esta ciudad. Y por eso creo que es valioso que haya jóvenes que participen en todas las orillas políticas, no solamente en la mía, y que muestren que se puede ganar de una manera distinta. Yo, como usted lo ha dicho, ideológicamente puedo tener muchas cercanías con la Colombia humana, por ejemplo, con el petrismo. En su momento, por eso, muchos verdes, incluida Claudia López, Angélica Lozano, Antanas Mocus, entre muchos otros, pues acompañamos su segunda vuelta en la campaña del 2018, porque sabíamos de qué lado estábamos y que se trataba de luchar contra un proyecto político que reunía a los mismos con los mismos y todos juntos, además detrás de la candidatura de Iván Duque. Sin embargo, debo decir que me ha decepcionado profundamente en los últimos meses y en la campaña también,
que nunca esperé que la oposición a mi ejercicio político, digo como Julián Rodríguez Sastoque, no como El Verde ni como Claudio, como Julián Rodríguez Sastoque, fuera tan destructiva, tan hostil y tan mezquina como la que me ha hecho el petrismo a mí en los últimos 7, 8 meses que llevo en el Consejo. Creo que eso jamás me lo esperé. En la campaña lo vi, dije, bueno, esto tal vez es la dinámica propia de las campañas, la disputa política, normal que incluso pase. Pero ya en el ejercicio del poder me parece absolutamente lamentable que a un joven como yo, que no representa eso precisamente, que es lo que tanto critican, y que la gente que sí lo representa, señores, como lo dices tú, viejos que llevan 25, 30 años, incluso en el mismo consejo, no les digan absolutamente nada y pasen de agache, pero sí cojan a este pobre chino de 23 años a darle palo porque respira, palo porque sí, porque no, simplemente por no estar de acuerdo con ellos. Porque tú, ¿cómo lo dices? Tenemos coincidencias, pero no somos iguales. Y lamentablemente, cuando mostramos esa diferencia, es cuando ellos en su sectarismo radical en muchos casos, no digo que todos, digo que algunos, pero lamentablemente son los que hacen más bulla, terminan agrediendo y desprestigiando el trabajo de los otros. Y para mí estos 8 meses, la barrera en los medios, pues en las redes sociales gigante, ha sido ese petrismo radical que ha buscado a como de lugar no solamente acabar con mi trabajo, con mi imagen, sino que lamentablemente se hacen un harakiri tremendo. Y es que pues se la montan al concejal es por la edad, porque es joven, lo minimizan, lo ridiculizan, pero eso a la larga, yo que llevo años en temas de participación juvenil y sé que tú también, Diego, lo que hace es generar más estigmas y estereotipos sobre los jóvenes, que es lo que tanto daño nos ha hecho, porque le pone barrera a los jóvenes que quieren participar en política. Y, este mal le dan durísimo, ahí en ese donde yo me lance mañana. Entonces, lo que hacen es fortalecer estos paradigmas culturales que tiene un país como Colombia sobre los jóvenes en múltiples aspectos, y eso no es positivo ni para ellos, ni para nosotros, ni para cualquier joven en este país. Entonces, creo que se ha sido lamentable. Y ha sido lamentable porque yo públicamente, cuando tengo que diferir con Gustavo Petro, lo hago con absoluto respeto y con argumentos. Lo que pasa es que en este plano, digamos, ya entra Claudia, y es que hacen una asociación fuerte con Claudia, pues es evidente que es mi fórmula. Yo gané con ella el 27 de octubre, ganamos como proyecto político en esta ciudad. Y resulta que a ellos les parece incoherente, les parece que soy un vendido, que mejor dicho, esté respaldando algunas decisiones de la administración, porque ellos confunden el control político con la denuncia o con la crítica por criticar. Lo que pasa es que, Diego, ser oposición siempre va a ser lo más rentable, ser oposición es lo más cómodo que hay en este país, pero gobernar es distinto y nosotros ganamos y respaldamos un proyecto político con el que ganamos y defenderlo no quiere decir que uno esté siendo incoherente, sino que está siendo coherente. Y creo que esa visión no la han entendido porque les ha quedado muy difícil gobernar. Y cuando han tenido la oportunidad, no lo han hecho precisamente bien. Y yo diferir públicamente con Gustavo me ha costado mucho. Yo creo que Gustavo Petro es un hombre muy inteligente y muy valioso para la democracia. Creo que en muchos casos las discusiones con él no son por sus ideas, sino por sus formas. Y es que las formas del petrismo específicamente en el último año, desde que arrancó esta contienda hacia la alcaldía de Bogotá, pues han terminado pareciéndose a lo que tanto critican. Y yo jamás compararía a Álvaro Uribe con Gustavo Petro, por ejemplo, a los que los ponen en lo equidistante por lo que son. No, es por las formas, porque las formas discursivas de líderes, de mesianismo y lo que representan sus seguidores más recalcitrantes, pues son las mismas, y es violentar, reducir al otro simplemente porque piensa distinto, es hacer del que no está conmigo el enemigo, y esa lógica binaria donde no hay lugar a la contrariedad ni a los matices, para mí no es coherente, menos para una persona que se jacta de defender la paz o los derechos humanos. Yo creo que si no aprendimos del conflicto armado, que es necesario superar la hostilidad discursiva y en las formas de hacer política, pues no estamos en nada, porque estamos replicando básicamente lo mismo. Y eso no lo han entendido. Y Claudia ha marcado una distancia muy, muy, muy profunda, diría yo, entre esos dos proyectos políticos, entre lo que representa el uribismo, entre lo que representa una agenda como la de Gustavo Petro, pues porque precisamente no cae tal vez en esa necesidad de avivar, de atizar unos odios que confunden, por ejemplo, la justicia con la venganza, a propósito del caso de Álvaro Uribe, que confunden, por ejemplo, las posiciones distintas, por no decir moderadas, con la rivalidad. Entonces resulta que para el petrismo
hace 2 años yo era pues el súper joven, mejor dicho, pilo, chévere, pero me volví verde y ganamos en Bogotá y ahora no me bajan de uribista enclosetado, de la neoderecha, del joven fascista, porque o algunas de sus ideas de López. Entonces creo que esas disputas han hecho mucho daño. Personalmente me ha dolido bastante, creo que un poco más es por la capacidad destructiva de enfocar esos ataques. No digo que no me lo merezca en muchos casos, seguramente todos somos susceptibles de críticas y eso está bien, es el control de la ciudadanía, pero ya la sevicia y el odio y el ataque infundado simplemente porque no piensa como yo, me parece que es lamentable y yo realmente creo que pues sí la tenemos difícil los jóvenes en este país en general, porque siempre van a apelar por tu edad primero que por tus argumentos. Y eso es complejo. Y yo creo que, digamos, el país está empezando a mirar cómo construye otras opciones de gobierno que se alejen un poco también de ese sectarismo que en muchos casos pues nos hace daño y que seguramente tenemos grandes coincidencias ideológicas, programáticas, pero las formas de gobernar, las formas de liderar desde el ejemplo son valiosas para mí, en mi caso, por ejemplo. Y creo que Claudia lo entiende también. ¿Consideras que no hay una diferencia profunda, digamos, de programas? O sea, a veces uno siente que los políticos pelean más por visibilidad que por realmente una política. O sea, y como por eso para mí es interesante que estás dentro del consejo y puedes ver información, por supuesto, y escuchar a la ciudadanía y a tus colegas en el consejo y ver eso, como realmente profundo la diferencia entre la visión de Claudia y Petro, ¿cuál es? ¿Cuál es para ti Yo esa creo diferencia? que hay algunas. Yo creo que tal vez nosotros por eso, en segunda vuelta, por eso el Verde tenía su candidato propio, que en su momento, debo decir además, Diego, que yo no lo respaldé. Yo no respaldé a Sergio Fajardo en su candidatura porque apoyé la campaña de Humberto de la Calle, además en un compromiso de paz, porque me la jugué por los acuerdos y recorrí el país y me parecía el candidato perfecto en su momento, ¿no? Pero, digamos, por eso Gustavo Petro no era nuestro candidato, tenemos algunas diferencias. Yo, por ejemplo, creo que en muchos casos sataniza el sector privado y tampoco hay que ser así. Yo creo que la economía de mercado tiene algunas cosas valiosas y en muchos casos hay una excesiva, digamos, satanización. Entonces creemos que todo lo privado es malo y eso tampoco es así cuando, por ejemplo, en una ciudad como Bogotá, Diego, y la pandemia nos lo dejó ver, el 93% de las empresas bogotanas son microempresas. Ahí no está el poderoso capitalista terrateniente que se llena los bolsillos con el trabajo explotado de los demás en una lógica tal vez marxista, por ejemplo. Ahí está, es el trabajador emprendedor, el señor o la señora de clase media, el joven, el abuelito que decidió emprender y tiene su negocio, y eso es el tejido productivo de la ciudad. Y es el sector privado, y por eso no hay que satanizar, solo para poner un ejemplo. Yo creo que los cambios estructurales que requiere el país tampoco se solucionan de la noche a la mañana y hay que hacer unos tránsitos efectivos, por ejemplo. Va a poner un ejemplo muy coyuntural. Sale el senador, hay que acabar con la ley 100 y no sé qué, pero resulta que es que el senador Gustavo Petro no puede pretender cambiar la ley 100 desde el Twitter. Para eso están en el Congreso como senador y esos cambios se dan con una discusión álgida y menos podemos pretender cambiar un modelo que lleva 20 años, que ha sido terrible, que ha precarizado los derechos de la salud de los colombianos, que ha acabado con los hospitales públicos y las condiciones laborales de los médicos, pero pues tampoco puede ser en medio de una pandemia cambiar todo y entonces quitar todo el poder privado de una vez para hacerlo público. Hay unos cambios. Creo que son discusiones ideológicas también clave y es como, digamos, hay unos principios políticos que pues, no son los más coherentes y congruentes con los momentos. Y pues, yo creo que en eso sí hay algunas diferencias puntuales. Y Claudia en eso también ha sido, yo creo que muy, muy abierta. Por ejemplo, voy a poner un caso puntual. Nosotros vamos a sacar como apuesta de proyecto político que Bogotá tenga una agencia de educación superior, ciencia y tecnología. Y eso va a beneficiar a 20.000 jóvenes de la ciudad con educación gratuita y superior en los próximos 4 años. En su momento, las concejalas de Colombia Humana, pues furiosas que porque, como así que alguna parte de los 20.000 cupos que iban a hacer con universidades privadas, que les parecía terrible que todo tenía que ser para lo público. Nosotros incluso especificamos que todo iba a tener prioridad pública, pero tampoco podemos dejar de ser realistas de que
pues no toda la universidad pública en Bogotá puede cubrir esa demanda que necesitan hoy los jóvenes suplir en términos de educación superior, y que también habrá que establecer convenios con la universidad privada, porque no necesariamente los estudiantes de la privada son ricos, son jóvenes también humildes en muchos casos que se endeudan para estudiar, y hay que darles soluciones. Solo por poner un ejemplo de, digamos, la visión sobre el mercado, la visión tal vez sobre el modelo económico. Por supuesto, nosotros tenemos un enfoque, diría yo, progresista en general en muchas cosas, pero las formas, es específicamente las formas en el liderazgo que creo que lo que diferencia radicalmente a Claudia López de Gustavo Petro, y es, si tú vas a pretender siempre buscar incendiar e incendiar para poder de alguna manera captar la atención y reinar sobre Pero esa, Julián, no sé cómo decirlo, pero sí como, espérate, digo una cosa muy puntual, y es como sobre la indignación, que jugar con las emociones es importante, pero excesivamente, demagógicamente hace daño, o si vas a buscar incluso tomar lo mejor, sembrar, ser humilde, reconocer que hay que va bien y corregirlo, digamos, cosas así, creo que son diferencias en estilos de liderazgo. pero al final dices las formas, pero el problema es que si solo es de forma, para mí es igual votar por Claudia que por Petro. O sea, esa es la pregunta. Porque si solo es de forma, No, pues estamos hablando de lo mismo. Pero si hay algo de fondo, si decisiones profundas están involucradas, ahí es donde sí debería haber un señalamiento de cuál es esa diferencia. Y usted que ha habitado, digamos, esas dos corrientes en donde ha apoyado en algunos momentos la política de la Colombia humana, pero evidentemente pues está usted hoy banqueando y apoyando totalmente a Claudia López, pues en su gran mayoría. Eh, ¿Cuáles son esas formas profundas, más allá de las formas de gobernar? Porque es que, pues, si un tipo habla duro y la otra es más dialogante, o esas son discusiones de forma, evidentemente, pero ¿qué hay debajo? ¿Qué hay debajo? ¿Y qué hay debajo pensando, por ejemplo, en una presidencial? Y esa yo creo que es la última pregunta con la que yo me voy hoy cerrando esta entrevista. Las dos preguntas que siguen son más personales, como un mensaje para nuestra audiencia y para la suya, que usted nos sobra en audiencia. pero, pero bueno, esa es la pregunta. Pensando en una presidencia del 2022, ¿cuáles son esos dos modelos? bueno, pues yo, por supuesto que creo que tenemos más de dónde unirnos ahí, estoy seguro de eso. Yo creo que hay tal vez, hay unos puntos de discusión muy interesantes entre la relación Estado, mercado y ciudadanía. Creo que ahí siempre, en esos, digamos, en esos enroques, es donde tal vez pueden estar esas diferencias, sobre todo lo digo, por ejemplo, en la relación con el sector privado, siempre defendiendo, por supuesto, lo público. Creo que del lado de Gustavo Petro hay una satanización excesiva de lo privado. Eh, Creo, por ejemplo, que los cambios estructurales del país los quieren hacer de manera mucho más radical del lado del petrismo que del lado de lo que ofrecen algunos otros sectores alternativos. Eh, creo que, digamos, es por decir algunos ejemplos muy rápidos, es que hay discusiones muy amplias sobre esto, ¿no? Y más bien cuando uno ya lee los programas y está en la discusión política, en su momento es cuando toca tal vez revisar con más lupa. Pero sí, creo que sin duda alguna que lamentablemente, yo me atrevo a decirlo, Diego, yo creo que los caminos hacia el 2022, con base en el escenario actual político, pues no tienden a una convergencia. Para mí, desde mi lectura, no lo tienden. Con el petrismo no, porque además siento que hoy intentan minarle el camino al verde, por ejemplo, y a verlo más como un rival que como un posible aliado. Entonces, yo no concibo la lógica de que yo destruyo al otro y le doy palo y lo acabo, para luego pedirle que nos unamos y todos cogidos de la mano. No me parece coherente políticamente. Por eso creo que la convergencia de este lado segura será un poco más amplia. Está el polo, hay otros sectores independientes que buscarán encontrar un camino para tal vez esa intención de derrotar al uribismo, pero eso no se hace con una oferta estrictamente opuesta en cabeza, pues digamos, de una persona que ha mostrado tal vez ese mesianismo. Es complicado, digamos. Yo creo que Julián, es un poco no quiero, apresurado, no quiero, pero habrá que no. conservarlo. Julián, no quiero robar su lugar de enunciación, pero quiero Tranquilo. preguntarle si está de acuerdo con esta frase. La diferencia entre Gustavo Petro y Claudia López es que Claudia escucha más al sector privado y está dispuesta a gobernar más con el sector privado. ¿Está de acuerdo con Se esa me frase? fue el audio, se me fue el audio, ¿Estamos? Diego. ¿Estás? Sí, te ¿Estás? escuché la ¿Escuchas? diferencia, solo te escuché la diferencia. Listo, aquí viene la diferencia. La diferencia entre Gustavo Petro y Claudia López es que Claudia López está dispuesta a gobernar y construir gobierno más con el sector privado
que digamos, con los sectores públicos. Eso No, puedo yo concluir de digamos, tu... no, yo diría más bien atender puentes con el sector privado sin dejar de priorizar lo público. Es decir, lo que pasa es que del otro lado hay un ejercicio excesivo digamos, tal vez de satanizar lo privado. Entonces yo diría más bien, Claudia López busca defender lo público sin dejar de reconocer que hay bondades o que hay oportunidades en algunos actores privados, por ejemplo. Es simplemente eso. Yo creo que esos puentes que hay que tender para un equilibrio entre Estado, mercado y ciudadanía, pues son los que Claudia López representa. No por decir que ella defienda a los privados, de ninguna manera. Claudia ha mostrado una defensa de lo público en los meses que lleva como alcaldesa con la educación pública, el tema de la distrital, la defensa, por ejemplo, del modelo de salud aquí en la ciudad, y pues por supuesto el apoyo. ¿Qué más defensa de lo público que transferirle a más de 500.000 familias recursos de la propia alcaldía, que eso jamás había pasado para atender una pandemia? Eso es una defensa de lo público enorme. Entonces, diría yo más bien en la capacidad de tender puentes con otros actores privados y pues con iniciativas privadas. Creo que eso es un ejemplo pequeño de todo lo que podría decir. Pero hay muchas cosas, por supuesto. Porque, digamos, mi gran discusión de la Julián, diferencia entre Claudia y Petro es la forma de hacer política. Julián, muchísimas gracias por esta entrevista. Aprecio mucho que esté haciendo política, aprecio mucho que la gente joven se atreva a liderar procesos, que lo hagan quizás no amparados en las malas prácticas de siempre, en prácticas que ya hemos visto décadas fallar en todo sentido, prácticas que involucran corrupción, prácticas que son muy tristes para el país. Entonces, la verdad me alegra, me parece terrible, y hay que señalar que eso también, ¿no? Que es terrible ese matoneo que ha recibido usted de gente eh, muy importante incluso que ha participado públicamente en ese matoneo, Sí. del cual yo estoy completamente separado. Y creo que nos hace un gran daño como nación atacar a un político por si es mujer, si es gordo, si es flaco, si es joven. Me parece que esa es una bajeza ética. Y lo invito a despedirse usted, lo invito a que nos recomiende un libro y una canción, algo profundo y algo banal. Bueno, aunque la música no sé si es banal, pero más bien una canción que le guste y un libro que le gustaría recomendarnos, Julián. Bueno, pues, a ver, muchas preguntas rápidas. El último mensaje es que yo os invito a los jóvenes colombianos, a las jóvenes, especialmente a las mujeres, a que hagan política, que, digamos, la política no solamente se hace desde lo electoral, y eso hay que dejarlo claro, ¿no? También está la acción política y ciudadana desde el liderazgo social, territorial, desde las organizaciones de la sociedad civil, desde la investigación académica con impacto social, el emprendimiento social. Creo que hay muchas formas de hacer acción política en nuestro país y los jóvenes tenemos una gran responsabilidad y es no solamente enmendar algunos de los errores que hoy vivimos por culpa de decisiones de esta adultocracia que lleva años gobernándonos, sino también de a darle un mejor camino a los que vienen detrás. Yo siempre pienso mucho en los niños y las niñas porque no con este enfoque de instrumentalizarlos como lo hacen algunos partidos políticos, sino porque creo que tenemos que garantizar ser como una generación, digo yo, bisagra, que conecte esta generación más adulta con los que vienen detrás y podamos pues dejarles una mejor ciudad, un mejor país. Así que no animarlos. Esto dijo que sería fácil. Llevamos años gobernados por personas muy adultas que se atornillan y claro que un joven o una joven irreverente, rebelde, confrontativa, con argumentos y con formación académica, pues va a incomodar a muchos en este país, pero eso hay que seguirlo haciendo. La pregunta del libro, bueno, pues a propósito de las discusiones políticas, yo creo que un libro que me ayudó mucho a reflexionar sobre estos temas, un poco técnico, pero digamos, es más filosófico, reflexivo, es La política de Hannah Arendt, una filósofa muy, muy, muy pila, que entiende un poco la importancia del perdón, por ejemplo, y pues no decir, ¿cómo decirlo? Del perdón y la capacidad de reconocer incluso en el que es diferente a mí, alguna potencialidad para poder consolidar una democracia mucho más participativa. Es digamos, una gran autora y creo que este libro lo recomiendo mucho para los que les gustan los temas políticos. Eh, Música, Genial, bueno, me yo debo encanta decirle, Hannah Arendt Diego, también. ¿sí? Música diría yo que, pues no sé, yo soy bien crossover, Diego, entonces no sé, dígame un género, a ver qué se me ocurre. Pues usted que es bien crossover, pero de la Nacho,
que, pues dentro de todo ese crossover, ¿qué le suena ¿Cómo así, pero más? de la Nacho? Ese pero ¿Qué de la escucha Nacho, ¿qué usted quiere para decir? inspirar? No, o sea, quiero decir, ¿no? Que hay un estereotipo ahí bobo de que la gente de la Universidad Nacional escucha más como la canción protesta y es una universidad que participa Pues mucho en lo debo político, ¿no? confesarle algo, Diego. Yo Pero, tengo que confesarle que yo soy de la Nacho, pero a mí la música protesta casi no me gusta. No me gusta porque pero yo soy usted muy sí, crossover. ¿Sí? ¿Cómo? pero usted sí iba al paro y usted sí protestaba, usted o Claro, por no, supuesto. porque Sí, claro, pero hablo un poco del tal vez el género protesta que en algunos sí iba al casos paro, algunos Julián, usted cantautores, sí iba al paro, señor. Sí, claro, por supuesto. Y canto muchas arengas, pero digamos, la música de protesta a veces no me llama mucho la atención, pero especialmente, Diego, porque yo en gustos musicales soy demasiado, diría yo, en algunos casos guapachoso, me gusta la música folclórica excesivamente, yo soy, vea, para que hablemos un poquito menos de política para cerrar, yo bailé durante muchos años, entonces soy un bailarín chévere, que tal vez le dedicó algunos años de su vida a otra cosa que no era la política. Entonces me gusta la salsa, ah, me muy gusta el bueno, vallenato, me gusta un montón de pero, géneros pero interesantes. entonces ahí tiene usted para escoger, bueno, entonces a mí me encanta la salsa, entonces Ah, una bueno, salsa, ya, a ver, por nos ejemplo, vamos con una salsa, Julián. no, por ejemplo, Entrega del grupo Nietzsche, un ejemplo, una canción que me parece muy buena. Para Entrega ponerle un ejemplo, del grupo sí, Nietzsche. sí, como Ahí para combinó la ponerle un ejemplo. filosofía y la salsa. Bueno, hermano, Exactamente. muchas gracias. Gracias, Muchas Diego. gracias. Gracias por estar acá y seguimos hablando. Gracias a todas y todos por estar conectados con este programa. Nos vemos en un próximo capítulo. Hoy con Julián Stoque, concejal de Bogotá y un buen político. Para un próximo capítulo. Chao, Diego, muchas gracias, a cuidarse mucho. Chao, hermano. Chao.